Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos a toda verdad y que tu palabra sea para cada uno de nosotros lámpara a nuestros pies y umbrera a nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Estábamos hablando, hermanos, ya está en la parte 2 sobre el juicio de las naciones. Esto es a futuro. Esto es para nosotros, para en la actualidad y más que estamos viviendo tiempos violentos, vientos de angustia, tiempos de guerras, de desastres naturales, del carácter de los hombres postreros, como dice la palabra del Señor. Es el momento de darle gracias a Dios porque tenemos esa misericordia sobre cada uno de nosotros y nos podemos corregir. Es tiempo de corregirnos, es tiempo de arrepentirnos. Y como dice el Señor, que Él no nos escogió a nosotros, que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, y para que llevemos fruto y fruto en abundancia, que cuando estemos todos de pie delante del Cordero en el trono, no tengamos de qué avergonzarnos, no tengamos de que el Señor nos diga siervos inútiles. Es el momento para nosotros corregirnos. Y el Espíritu Santo le ha placido decirnos cuáles son realmente las obras del Espíritu Santo. Sabemos que las obras del Espíritu Santo está en Gálatas 5:22, que es amor. Lo primero que encabeza este versículo es el amor. Recordemos que el Señor en su palabra dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos se reúne la ley y los profetas. Vamos a continuar en Mateo 25:34 con el juicio de las naciones. En la prédica pasada prediqué lo que fueron los de la izquierda. El Señor se refiere a ellos como cabritos, gente que no obedece, gente que son tan solo oidores de la palabra de Dios. El Señor ahí en la parábola de el sembrador, Él nos da ejemplos de qué clase de personas eran estas personas que se condenaron. Entonces, recordemos que esto es una profecía para el futuro y que estamos a tiempo para, si no estábamos haciendo, que, como dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Vamos a continuar en Mateo 25:34, hablando el Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús empieza a explicarles entonces por qué son benditos y por qué van a heredar el reino de los cielos. Recordemos que también son personas o son personas actualmente, fueron, son y serán escogidas para salvación. Mateo 25, el Señor 25:35 empieza a explicarles. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán a futuro diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, el Señor ahí les dice a ellos que como Él estuvo enfermo, estuvo en la cárcel, estuvo desnudo, tuvo sed, y todas esas obras ellos las hicieron a esas personas que el Señor nombra. Es como si se las hubieran hecho a Él. Cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, tenemos gracia y tenemos fe, que es el resultado del fruto del Espíritu Santo. Y este fruto es para esparcir hacia el prójimo y sin excepción de personas. Y si andamos por el si andamos por el Espíritu, pues el Espíritu es el que nos guía. Si vamos a andar por la carne, que es en el pecado, no vamos a andar en la carne y en el Espíritu, y entonces cuando nosotros andamos en la carne no podemos dar el fruto del Espíritu Santo porque tenemos pecados. Esparcir la bendición de administrar las cosas físicas y espirituales, y que es la misericordia. Y darles el amor a aquellas personas cuyas vidas son menos placenteras que las de nosotros. Esto nos manda el Señor Jesús, a no vivir para nosotros mismos. Obedecer su palabra. ¿Para qué? El resultado de obedecer la palabra de Dios está en Efesios 3:17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Recordemos, hermanos, que la fe va con el amor. Estos dos van unidos. Aquí el Espíritu Santo nos pone el ejemplo en 1 Corintios 3:2. Él dice: si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Recordemos, hermanos, que los de la izquierda le dijeron al Señor que ellos hacían milagros, que en el nombre de Jesús echaban demonios, que sanaban enfermos. El Señor les dice: apartaos de mí, maldito, hacedores de maldad. Las características que ellos tenían eran personas que tenían era solo fe, pero no tenían el amor. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor estos dos mandamientos los encierra: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, sin hacer excepción de personas, ni tampoco juzgarlas. Dice también en Hebreos 3:1 un ejemplo: permanezca el amor fraternal. El amor fraternal es el que nosotros tenemos a nuestros familiares, y ese mismo amor fraternal tenemos que tenerlo hacia el prójimo. Entonces, por eso uno dice: no, pero es que yo amo al prójimo. ¿Será que nosotros amamos al prójimo como amamos de pronto a un sobrino, a un nieto, a una tía? ¿Será que nosotros por ese prójimo, cualquiera que sea, como dice la palabra de Dios, si vemos un ciego pidiendo limosna, seremos capaces de invitar a ese ciego, de pronto vestirlo e invitarlo a comer? No, porque vamos a decir: no lo conocemos,
¿Y qué amor voy a sentir? Pero el Señor Jesús, en forma de hombre, se hizo pecado por nosotros, por cada uno de nosotros. Y Él no vino a señalarnos. Recordemos que cuando la mujer adúltera la iban a apedrear, el Señor Jesús nunca la acusó, simplemente le dijo dos palabras, ¿sí? Tus pecados te son perdonados, no peques más. Esa es la condición que el Señor nos pone a nosotros. Tus pecados, cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, el Señor nos dice exactamente lo mismo. Tus pecados son perdonados, anda y no peques más. Dice en Hebreos 3:2, no olvidéis de la hospitalidad porque algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Maltratados quieren decir ciegos, cojos, mancos. Esta clase de personas no se pueden defender por sí solas. Estas clases de personas no pueden trabajar. Entonces el Señor este grupo de personas que vamos a estar a la derecha del Señor, estamos haciendo esta obra. Esta obra es el fruto del Espíritu Santo porque viene la misericordia, viene el amor, viene la paciencia, viene la paz, viene el gozo de uno tener que ser, el gozo de servirle a una persona que realmente que ellos lo necesitan. La pregunta es, nosotros vamos a ayudar personas que están aliviadas, que tienen sus dos manos, sus dos pies, gracias a Dios. Y le vamos a ayudar. Déjenme decirle, hermanos, que el Señor aquí hace referencia, el grupo de personas a que nosotros debemos de poner el fruto del Espíritu Santo. Porque estas personas no se pueden defender, ellas no pueden trabajar. Mientras que otra persona, un ejemplo, ustedes me ven, yo puedo trabajar, tengo salud. Y de pronto sí necesito, pero prefiero que esa ayuda se la lleven a una persona de estas que está en la calle, porque nosotros no sabemos las necesidades de esas personas. El Señor nos exhorta a nosotros de llevar a las personas humildes y aprender a ser también nosotros humildes, porque el Señor ama al dador alegre. Ahí es donde se aplica esta palabra del Señor. Acordarnos de los presos como si nosotros estuviéramos presos con ellos. Esas son las obras del Espíritu Santo. Esas son las obras de cada persona y las características de aquella persona que da buenos frutos. Dice, honroso sea todo matrimonio y el lecho sin mancha. En otras palabras, sin fornicaciones y sin adulterios, que de ellos se encarga Dios. Esto es referente a nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacerme el hombre. Decimos confiadamente esto, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque estamos entregando el fruto del Espíritu Santo a personas que realmente lo necesitan, no aquellas que las necesitan y que ya tienen. Es a las personas, a los presos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Son personas que ellas no se pueden valer por sí mismas. Dice el Señor, acordado de vuestros pastores que os hablaron, futuro, la palabra de Dios,
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Dice que nos acordemos de nuestros pastores que nos hablaron, que fue en el pasado, porque me imagino que cada uno de nosotros tuvimos una persona que nos hubiera guiado en el camino del Señor Jesús, que nos hubiera dicho: camine, vamos, y les voy a enseñar cómo es entregar el fruto del Espíritu Santo. Vamos y acompáñame. Y imitar su fe, su amor. Si hay esa clase de personas, excelente, hay que imitarlas. Pero más abajo de este versículo hay otro versículo que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. En otras palabras, Jesucristo. Más abajo hay otro contexto curioso que dice igualmente: no os dejéis llevar por doctrinas extrañas, porque es buena cosa afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovechan en las que se ocupan de ellos. Viandas es comida de toda clase. Bíblicamente, viandas es: escucho por allá, escucho por acá, escucho por arriba, escucho por abajo y empezamos, quedamos gringos. Entonces, por eso dice el Señor que es mejor afirmar nuestros corazones con gracia, y esta gracia es de Dios. En otras palabras, hermanos, debemos consultar a Dios, que es su palabra. ¿Por qué lo tenemos que consultar? Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces corre el riesgo de que si nosotros no consultamos a Dios, vamos a comer entero y a todo lo que nos estén diciendo vamos a decir amén, sin saber el contexto del texto que nos están recitando de la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que la misma palabra se está respondiendo. La misma palabra tiene texto y tiene contexto. Dice Primera de Corintios 3:7, así que el que planta es algo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Es Dios el que da el crecimiento. Entonces, el Señor es el que nos llama a nosotros. A nosotros nos pueden estar predicando hombres ungidos, como actualmente me admiro que hay mucha unción. Pues ellos dicen, no, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces uno se admira de que estas personas pues predican y uno está bien, uno escucha, pero el peligro coge es que la fe esté fundamentada es en el ser humano y Dios brilla por su ausencia. Por eso vuelvo y repito, y el Señor hace mucho énfasis en consultar su palabra. Juan 10:11 dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué mejor el pastor de pastores y el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo? Mateo 4:14 habla el Señor Jesucristo sobre el sembrador. Dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces el Señor nos hace un ejemplo de que una semilla cayó en piedras, otra cayó en espinos. Y aquí a los de la derecha les dice en Lucas 8:16,
y nos va a decir a nosotros, futuro, mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno, recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estas personas que vamos a estar a la derecha de Dios es porque la prédica cayó en buena, la palabra de Dios. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra de Dios cayó en buena tierra. Cuando yo voy a escudriñar, a consultar la palabra de Dios, esa palabra automáticamente va a quedar sembrada en cada uno de nuestros corazones. Cuando nosotros predicamos el evangelio también a nuestra familia, al vecino, esa palabra también va a quedar sembrada en ese corazón. Pero aquí la palabra dice que el crecimiento lo da es Dios. De Dios depende, no depende ni de ti y no depende ni de mí. No depende del mejor ungido de los ungidos de esta tierra. Solamente depende de Dios, que tiene misericordia para cada uno de nosotros. Estas personas tenían, en segundo de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, lo cual nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Notemos aquí que en el contexto dice que está escrito. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. Dice, creí conforme lo que está escrito y por eso hablé. Y nosotros también creemos lo que dice la palabra de Dios, también lo hablamos. En otras palabras, predicamos. En segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Dice la palabra de Dios toda la escritura. Por eso el Señor, hay un versículo, el Señor dice, mi pueblo se perdió por causa de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, muchas veces porque no tenemos tiempo o no sé, no escudriñamos la palabra de Dios y nos limitamos a escuchar muchas voces, muchas voces. Muchas veces o personas terminan siendo hasta ateas. En Juan 5:39 dice el Señor Jesucristo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir para que tengan vida eterna. Entonces, aquí el Señor respalda su palabra. Dice que las escrituras son las que hablan del Señor Jesús, y nosotros no queremos ir a Él para tener vida eterna. ¿Qué quiere decir? No escudriñamos la palabra de Dios. Y después, cuando estemos en el juicio final, vamos a decir, no, pero no, lo que los cabritos le dijeron. Las características de estos cabritos, Señor, nosotros hicimos milagros, en tu nombre echamos demonio y todo, y mejor dicho, ellos creyeron que por hacer eso ya eran salvos. Cuando la sorpresa que el Señor Jesús les va a dar, apartados de mí, no tenían un arrepentimiento, no tenían corazón, eran avaricios, tenían avaricia, tenían un pie en el mundo, un pie en la congregación, gente tibia, totalmente tibia. Hermanos, estamos
los últimos tiempos, ya es hora de que hagamos un alto en el camino, dice el Espíritu Santo, y reflexionemos y nos corrijamos. En Gálatas 1:10, acá nos desafían y nos dicen, pues ahora busco el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara o todo camino agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, hermanos, nosotros para saber la verdad tenemos que ir y consultar la palabra de Dios. El Señor acá, el Espíritu Santo nos dice, ¿buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor del ser humano? ¿Por qué? Porque de pronto nos van a decir, no, es que ustedes no han sido estudiados, ustedes no son un doctor, usted necesita un cartón. Pregunta, ¿será que cuando nosotros moramos con todos esos títulos, por tener esos títulos, vamos a heredar el reino de los cielos? ¿Será que Satanás va a tener en cuenta todos esos títulos para que nos mande con Satanás y títulos y todo el Señor Jesús a los infiernos? Entonces, esta exhortación, hermanos, lo hago con el amor y el temor de nuestro Señor Jesucristo, para que todos vengamos al conocimiento, y el conocimiento está en las Escrituras. Como ustedes se han dado cuenta, aquí se acomoda lo espiritual con lo espiritual. No se predica ni la vida ni milagros de merendiano ni de sutano. Lo que está escrito, a Cristo y este crucificado. Espero, hermanos, que esta prédica y esta palabra haga rema en cada uno de nuestros corazones y que ya es hora que demos fruto y fruto en abundancia. Recuerde que esto es un mandato de Dios. Estas personas que estaban a la derecha del Señor tenían esta promesa. Dice en Ezequiel 3:26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. El Señor hace una cirugía a cada uno de nosotros y nos saca toda esa inmundicia y todo ese pecado que nosotros tenemos. Pero primero tenemos que arrepentirnos. Dice la palabra del Señor que el que se arrepiente y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa. Cuando el Señor venga a hacer el juicio, vamos a tener ese sello, y ese sello es el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por haber oído, haber escudriñado la palabra de Dios, el evangelio de verdad, de nuestra salvación. Esto el Espíritu Santo lo hace porque, como está escrito, hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda, que todos vengan, que tengan el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra salvación para vida y vida eterna. Por eso el Señor manda a todos los seres humanos que se arrepientan, que se corrijan, y que Él pondrá un espíritu nuevo y un corazón limpio. En otras palabras, un corazón de carne. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria y te alabamos.
Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón porque reconocemos que de una o de otra forma te fallamos, Señor. Pero tu palabra es tan clara cuando dice que si alguno hemos pecado, Señor, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Sabemos, Padre, que los hijos tuyos, los hijos de Dios, no practicamos el pecado. Pero si pecamos, Señor, pues abogado tenemos, Padre. Nuevamente, Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra y porque ya es tiempo, Señor, de corregirnos. Que si no estábamos, Señor, dando ese resultado que tú esperas de nosotros cuando venga al juicio, porque delante de ti vamos a estar todos, Señor, ante tu juicio, ante el trono celestial, unos para salvación y otros para perdición. Pero como tu palabra dice, Señor, tú quieres que nadie se pierda y que todos tengamos vida eterna. Por eso te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo en esta noche nos está exhortando a que pongamos a nuestro prójimo el fruto del Espíritu Santo. Y tu palabra es tan clara porque da con nombre propio, Señor, cojos, mancos, ciegos y presos. Estas son personas, Padre, que los presos por su encierro, Señor, y haya sido lo que hayan cometido, tú eres el que los juzga, pero quieres que hagamos esa obra, ese amor, impartamos la misericordia en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cojo, un ciego y un manco no se pueden defender, Señor, no pueden trabajar. Y ese es el grupo de personas a las que tú nos ordena, Señor, que pongamos la obra el fruto del Espíritu Santo a cada una de ellas, Señor. No solamente dejar de darles físicamente, sino que también espiritualmente, Padre. Llevarle la palabra y como decimos, Señor, y el pan bajo el brazo. Gracias, Padre, porque esta exhortación es para consolación y es para salvación. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva todos los días, Padre, y por esta hermosa y preciosa palabra. Y como dice tu palabra, Señor, no solamente es fe, sino también tiene que haber amor, tiene que haber fruto del Espíritu Santo. Porque, Señor, tú nos diste este ejemplo, Padre. Siendo rico, se hizo pobre y vino a los pecadores, Señor. A esta clase de personas que te necesitamos, Padre. Que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Permítenos que el Espíritu Santo, Señor, a partir de hoy, sea Él guiándonos, Señor, para repartir esta bendición sobre aquellas personas que realmente lo necesitan. Permítenos que se nos abran puertas para ir a visitar un enfermo, Señor, un preso, Padre, para que cuando vayamos por el camino tal vez invitemos a almorzar un cojo, un ciego o un manco, Padre, porque haciendo estas cosas sabemos, Señor, que es a ti que te la hacemos, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra y pido y ruego por cada uno de mis hermanos de este hermoso grupo, Señor. Te rogamos el Espíritu Santo para cada uno de ellos, Padre. Te rogamos también un arrepentimiento genuino y te pedimos, Padre, que pongas en cada uno de nosotros un corazón limpio y un espíritu nuevo para gloria y honra tuya, Señor. A los hermanos que están sin trabajo, te pido, Padre, que seas
poniendo gracia sobre cada uno de ellos para que abras puertas para predicar el evangelio y también para que puedan tener un trabajito y un sustento. Bendice sus manos, Padre. Bendice su entrada y su salida, Señor. Santifícalos con tu palabra, Padre, para que tú puedas el día del juicio decir a cada uno de nosotros: venid a mí, benditos de mi Padre. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra y ponemos, Señor, esta noche en tus santas y preciosas manos. Líbranos de todo mal, Padre. Y como está escrito, Padre, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.